Mi vecino, Julián, siempre fue un tipo peculiar. Ingeniero autodidacta, amante de la física y obsesionado con la energía nuclear. Mientras otros pasaban su tiempo libre con hobbies normales, él pasaba días enteros encerrado en su garaje, rodeado de cables, metales y fórmulas que solo él entendía. Decía que estaba construyendo algo que revolucionaría el mundo, un reactor nuclear casero. Al principio, todos pensábamos que era una locura inofensiva. Incluso nos reíamos de su obsesión. Pero la risa se desvaneció la noche en que el cielo se iluminó con una explosión tan brillante que convirtió la noche en día durante unos segundos. El barrio entero tembló y pensé que eso sería lo peor. Pero no lo fue. Lo preocupante no fue la explosión, fue lo que vino después. Bienvenido a Entre Tinieblas. Esta es la historia del reactor maldito. La noche de la explosión fue como el fin del mundo. Las ventanas de todas las casas se rompieron al mismo tiempo y el suelo tembló como si algo gigantesco estuviera emergiendo de la tierra. El aire se llenó de un zumbido agudo que perforaba los oídos y una nube espesa y gris comenzó a cubrir el cielo. Corrimos hacia afuera buscando a Julián, pero su casa ya no estaba. Solo quedaba un cráter humeante donde antes se alzaba su garaje. Las autoridades llegaron rápido. Policías, bomberos y poco después hombres de trajes especiales que no llevaban insignias. Nos ordenaron evacuar, pero no explicaron nada. Solo repitieron que era por nuestra seguridad. Mientras nos alejábamos, vi algo que me heló la sangre. En medio del cráter había una figura de pie. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura me decía que no era Julián. Al menos no como lo conocíamos. Nos llevaron a un refugio temporal a las afueras de la ciudad. La televisión mostraba noticias de la explosión, pero los reporteros hablaban de un simple accidente químico. Nadie mencionaba la radiación, ni el reactor, ni la figura en el cráter. Pero esa noche, cuando intenté dormir, escuché un zumbido familiar en mi cabeza, el mismo que había llenado el aire antes de la explosión. Y supe que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, intenté volver al barrio. La zona estaba acordonada, pero logré escabullirme por un camino que conocía. Cuando llegué, me encontré con una escena surrealista. La vegetación había crecido de forma descontrolada, pero no era normal. Las plantas tenían un brillo extraño, casi metálico, y algunas parecían moverse con el viento, aunque no había viento. Y lo peor fue ver a los hombres de los trajes siendo arrastrados por algo dentro del cráter. Volví al refugio temblando. Traté de contarle a los demás lo que había visto, pero nadie me creyó. Decían que estaba en shock, que necesitaba descansar. Pero esa noche, más personas comenzaron a escuchar el zumbido, primero en sus oídos, luego dentro de sus cabezas. Las cosas empezaban a torcerse y yo sabía que todo estaba conectado con el reactor de Julián. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las personas en el refugio comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos se quedaban paralizados, mirando al vacío durante horas. Otros murmuraban en un idioma que no reconocía. Y luego estaban los que desaparecían sin dejar rastro, sus camas vacías y frías como si nunca hubieran estado allí. Sabía que tenía que volver al epicentro para entender qué estaba pasando. Reuní a 2 amigos que aún confiaban en mí y regresamos al barrio. Esta vez, la entrada estaba completamente sellada, pero encontramos un túnel de servicio subterráneo. Al salir del otro lado, la escena era aún más perturbadora que antes. Las casas que no habían sido destruidas estaban cubiertas por una especie de corteza metálica, y el aire olía a ozono y podredumbre. Pero lo peor era el cráter. Ya no estaba vacío. En el centro del cráter,
Una estructura comenzó a formarse. No era una construcción humana. Era como si el propio reactor hubiera comenzado a crecer, tomando forma orgánica y metálica al mismo tiempo. Entre los pliegues de esa cosa podíamos ver cuerpos atrapados, fusionados con el metal, sus rostros congelados en expresiones de agonía. Uno de ellos era Julián, pero sus ojos aún se movían. Intentamos acercarnos, pero el zumbido se intensificó, haciéndonos caer de rodillas. Sentí como si algo intentara entrar en mi mente, buscar entre mis pensamientos. Mis amigos gritaban, pero sus voces se desvanecían en ese sonido ensordecedor. Cuando logré levantarme, vi que una de las figuras del cráter nos observaba. No era Julián, era algo más. Algo que había usado su cuerpo como anfitrión. Salimos corriendo de allí, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, el zumbido nos siguió hasta el refugio. No era solo un sonido, era una presencia. Empezamos a tener sueños compartidos, visiones de un mundo sumergido en metal y carne, donde la humanidad no tenía cabida. Sabíamos que lo que había en el cráter no planeaba quedarse allí. Estaba creciendo, preparándose. Decidimos buscar respuestas en los documentos de Julián. Antes de la explosión, él había compartido sus ideas con algunos de nosotros, pero nadie había prestado atención. Entramos en su antiguo laboratorio, que milagrosamente seguía en pie. Allí encontramos sus cuadernos llenos de fórmulas y diagramas que parecían vivos. No era solo ciencia, era algo más. Algo que Julián había despertado sin querer. Entre las notas, descubrimos referencias a una energía que no pertenecía a este mundo. Julián había intentado crear un reactor autosuficiente, pero había abierto una puerta a algo que estaba más allá de la comprensión humana. No era solo radiación. Era una forma de vida o algo aún peor, algo que necesitaba un puente para entrar en nuestra realidad, y ese puente era el reactor. El gobierno intentó intervenir. Aviones sobrevolaron la zona y comenzaron a bombardear el cráter, pero la estructura absorbía las explosiones como si se alimentara de ellas. Cada ataque hacía que creciera más, extendiendo sus raíces metálicas por el suelo y las casas cercanas. La ciudad entera comenzaba a ser consumida. Decidimos que la única forma de detenerlo era destruir la fuente de energía desde dentro. Era una locura, pero no había otra opción. Nos equipamos con lo poco que pudimos encontrar y nos adentramos en el cráter una última vez. El ambiente dentro era irrespirable, una mezcla de calor, electricidad y algo que no sabíamos nombrar. Sentíamos cómo nuestras mentes empezaban a desintegrarse a medida que nos acercábamos al núcleo. En el centro de todo, encontramos a Julián, completamente fusionado con la estructura. Sus ojos nos siguieron mientras nos acercábamos y con una voz que no era la suya susurró: «Demasiado tarde, ya está hecho». Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero también entendimos que Julián ya no era solo Julián, era parte de eso. Intentamos colocar explosivos caseros en los puntos que parecían más vulnerables, pero la estructura reaccionaba antes de que pudiéramos siquiera acercarnos. Las raíces metálicas se movían como tentáculos, atacando cada vez que nos acercábamos. Uno de mis amigos fue atrapado, su cuerpo absorbido en segundos mientras sus gritos resonaban en la caverna. Desesperados, encontramos una forma de sobrecargar el núcleo usando el mismo principio que Julián había diseñado. Si lográbamos invertir el flujo de energía, tal vez podríamos colapsar la estructura desde dentro. Pero hacerlo significaba quedarse atrás para activarlo manualmente. Yo estaba listo para hacerlo. Pero entonces Julián, o lo que quedaba de él, se ofreció. Con lágrimas en los ojos, vi cómo la última chispa de humanidad en Julián se sacrificaba para detener lo que había comenzado.
activó el dispositivo y la estructura comenzó a temblar. Salimos corriendo mientras el cráter colapsaba en una explosión que sacudió la Tierra. Pero cuando miré atrás, supe que no había terminado. La ciudad quedó en ruinas y las autoridades declararon la zona como inhabitable. Dijeron que era por la radiación, pero nosotros sabíamos la verdad. El zumbido nunca desapareció. Todavía podía sentirlo en el aire, en el suelo, en mis propios pensamientos. Algo había quedado atrás, algo que no podía ser destruido tan fácilmente. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero no era posible. Las personas que habían estado cerca del cráter comenzaron a enfermar, no físicamente, sino mentalmente. Veían cosas que no estaban allí, oían voces que no pertenecían a este mundo. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Sabíamos que la amenaza seguía latente, esperando su momento para regresar. Un año después, la zona fue sellada por completo. Pero las cosas extrañas no se detuvieron. Satélites comenzaron a fallar cuando pasaban sobre la ciudad, y los animales que se acercaban al perímetro mutaban de formas grotescas. Era como si el cráter hubiera dejado una cicatriz en el mundo, una herida que nunca sanaría. Los sueños regresaron. Cada noche veía la estructura creciendo de nuevo, más grande, más fuerte, y en el centro Julián me miraba, su rostro deformado por el metal, pero sus ojos aún humanos. Me pedía ayuda, pero sabía que no podía hacer nada, o al menos eso quería que pensara. Decidí volver una última vez. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía ignorar la sensación de que algo me llamaba desde el cráter. Equipado con lo que pude encontrar, crucé el perímetro sellado y regresé al epicentro. La ciudad estaba muerta, pero el zumbido seguía allí, más fuerte que nunca. Cuando llegué al cráter, encontré algo que no esperaba. La estructura había comenzado a reconstruirse, pero no con metal, con carne. Humanos, animales, todo lo que había sido absorbido estaba formando una nueva entidad. No era solo una máquina, era una fusión de tecnología y vida, un organismo que había evolucionado más allá de nuestra comprensión. Supe entonces que no había forma de detenerlo. Lo que Julián había creado no era solo un reactor nuclear. Había abierto una puerta que nunca podría cerrarse del todo. Lo único que podía hacer era advertir al mundo, aunque dudara que alguien me creyera, porque esto no era el final, era solo el comienzo. La ciencia puede llevarnos a lugares asombrosos, pero también puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. La próxima vez que alguien hable de energía infinita o de avances revolucionarios, recuerda que no todo lo que brilla es progreso. A veces, lo que despiertas en la oscuridad no puede ser apagado. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Entre Tinieblas. Nos vemos en la próxima, si es que el zumbido no llega antes a tu puerta.